Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues vamos a ir comenzando. Llegan los demás, se conectan también los demás para aprovechar el tiempo. Ya saben que normalmente me tardo un rato, pero voy a tratar de que hoy sea más breve. De hecho, reduje el contenido para que fuera un poco más corto. La idea es tardarnos una hora y el resto del tiempo también platicar y convivir un poco, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, este grupo pequeño, como ya saben, es de finanzas. Transforma tus finanzas en 3 meses. Esta es la sesión número 6 de 12. O sea que vamos ya a la mitad. Justamente la semana pasada comenzamos con la parte práctica. Todas las sesiones anteriores están grabadas, entonces las puedes consultar para que si quieres ir poniendo al corriente y porque no sabemos la siguiente temporada cuando sea, pero todo está grabado y las presentaciones disponibles para que incluso revisen algunas de ellas, ¿vale? El texto lema que tenemos para este grupo es 2 Corintios 9:8, que dice, y Dios, ¿por qué? Porque Dios siempre en primer lugar. ¿Okay? Eso es fundamental. Recuerden que arriba de las finanzas, siempre nuestra prioridad debe ser Dios. Proveerá. Estamos descubriendo cómo Dios es nuestro proveedor en diferentes temas, no solo en el tema financiero, por supuesto, pero en el tema emocional y en el tema espiritual. Hemos estado analizando las diferentes esferas en las cuales se mueve el tema financiero y vemos que es el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto mental y el aspecto espiritual. Entonces Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces hoy vamos a explorar y vamos a empezar a poner un poquito más a prueba estas creencias para ver si realmente creemos y confiamos que Dios nos puede proveer todo lo que necesitamos y que vamos a tener todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Vale? Entonces ese es el contexto en general. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco del presupuesto. ¿Okay? Fue como es la base, es el plan. Decíamos que si tú no le dices a tu dinero a dónde ir, le vas a tener que preguntar después a dónde se fue. ¿Okay? Entonces es muy importante tú definir a dónde se va a ir el dinero y para eso es un presupuesto que debe ser por escrito, ya sea a mano o en la computadora, pero que sí esté plasmado, donde registres todos tus ingresos y todos tus egresos. Hablamos también que si estás casado o en pareja, pues es importante llevarlo a cabo en pareja, ¿no? Como un equipo. Y también, importantísimo, seguirlo. La siguiente sesión hablaremos de algunas estrategias. Hola, bienvenida. De algunas estrategias para cómo seguir un presupuesto, cómo hacer la división. Básicamente se las adelanto. Si tú manejas efectivo, es la estrategia de los sobres. ¿Alguien ha escuchado de esa estrategia? Es recibes tu pago o lo sacas del cajero, tienes el efectivo, inmediatamente lo repartes en los sobres etiquetados con cada uno de los gastos. Y entonces dices, para renta o para hipoteca va esto, y de una vez obviamente empiezas con el diezmo, ¿no? Entonces recibes tu ingreso, 10% para el diezmo, va al sobre de diezmo, incluso ya puedes tener tu sobrecito del diezmo de más vida, o cualquier otro, y empiezas a repartir el dinero, porque así tú le estás diciendo al dinero a dónde irse, ¿vale? No le vas a tener que preguntar después a dónde se fue. Y si manejas todo digital, pues ya existen cuentas que manejan apartados, cajitas, separación de cuentas, o incluso si tienes un banco tradicional, puedes pedir que te abran otra cuenta, ¿okay? A tu mismo nombre, ligada con la cuenta eje, y tienes subcuentas para hacer esa división de ingresos. Bienvenida, buenas noches. Vale, entonces la semana pasada hablamos del presupuesto. ¿Quiénes de ustedes ya tienen un presupuesto? ¿Ya lo hicieron? ¿Les falta? ¿Van bien? Súper, la mayoría. Si no lo han hecho y necesitan apoyo con toda confianza, igual escríbanme, ¿okay? Ahí por WhatsApp o en el grupo, porque luego las dudas de unos les benefician a otros. Entonces, igual en el grupo pongan, oye, yo me atoré con esto, no sé qué hacer, para que completemos ese presupuesto porque es la base. ¿Okay? Y otra cosa que vimos fue el fondo de ahorro de emergencia. ¿Okay? Este es realmente el primer paso para la transformación total de nuestras finanzas, es tener un fondo de emergencia. Hablábamos de tener una cantidad exacta, una cantidad definida. Depende de cada uno de nosotros. Los libros normalmente que están escritos en Estados Unidos hablan de $1,000, es decir, 20,000 pesos como fondo de emergencia. Decíamos que normalmente aquí en México el fondo de emergencia debe ser lo equivalente a una quincena, por lo menos, para empezar. ¿Okay? ¿Ya lo tienes? Sí. Ah, fabuloso, ¿ok? Ahora, ese es el fondo inicial para que la mayoría de las personas que no tienen ni siquiera ahorros lo vayan construyendo
porque después armaremos el fondo real de emergencia, que son de 3 a 6 meses de tu ingreso. ¿Ok? Entonces, si ya tienes el de una quincena, pues ve por una quincena más o por un mes para que sientas que tienes esa tranquilidad. La idea del fondo de emergencia y tener una cantidad definida es que cualquier imprevisto, salud, accidente, automóvil, algo, cualquier incidente que no esté contemplado en el presupuesto, no te estrese. No pierdas esa paz, esa tranquilidad por decir tengo que pagar algo que no te han contemplado y mucho menos que necesites recurrir a la deuda, a las tarjetas de crédito, crédito personal, préstamo de amigos, de familiares, sino que tú ya tengas ese fondo de reserva. ¿Sale? Entonces, si ya tienes esos 15 días de ahorro, fabuloso, ya tienes tu quincena, entonces vamos por un mes. ¿Vale? Si ya tienes un mes, pues vamos por dos, si ya tienes dos, vamos por tres. O sea, que tengas que hagas ese esfuerzo de aquí. Habíamos hablado la semana pasada de 30 días. Entonces, personas que no lo tenían todavía, era en 30 días, hoy ya llevamos una semana, entonces nos quedan tres. ¿Qué tal? Buenas noches. Tener ya tu fondo de emergencia, ¿ok? Porque eso va a ser fundamental, porque también nos permite pensar con mayor claridad. Y si nunca lo has tenido o ha sido un fondo que utilizas para otras cosas y cualquier gasto lo gastas, pues no es un fondo de emergencia realmente, no es un ahorro. Entonces, hablamos la vez pasada del desprendimiento, ¿ok? Del desapego con el dinero. Y uno es el diezmo, es desapego, ¿ok? Y el ahorro, es decir, este dinero no me lo voy a gastar, lo voy a tener escondido, guardado, líquido, que esté disponible para cuando un imprevisto, pero no lo voy a ocupar para ninguna otra cosa. ¿Ok? Y aquellos que aún no lo tengan, bueno, ya que tengan su cantidad definida y el plan para lograrlo. De hecho, felicidades, hubo 4 personas que me contactaron de manera particular para mostrarme el plan que habían hecho, pedir asesoría de algunos temas y ya tenemos un plan específico de cómo conseguir este fondo de ahorro en 30 días, máximo 5 semanas. ¿Vale? Realmente el plan para lograrlo es recortar gastos de tu presupuesto, vender algo o aumentar tus ingresos con horas extra, un trabajo adicional, trabajo de segundo tiempo, de medio tiempo, pues alguna estrategia para poder lograr ese plan de ahorro. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir dando tiempo, pero sí me gustaría dar seguimiento para ver cómo van con ese ahorro de emergencia, para que todos en este grupo pequeño lo podamos tener completo antes de que acabe. ¿Eh? Y bueno, ya eso es como los precedentes. Ahora vamos con el segundo gran paso en nuestra transformación financiera en 3 meses. Pero para eso me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Cuál es el instrumento más importante? ¿Cuál es el instrumento más poderoso para crear riqueza? ¿Qué se les ocurre que sea? Totalmente, ¿no? Ese va por demás, ¿no? O sea, sí, es la base y qué bueno que lo mencionas porque sí, en el aspecto espiritual, ¿vale? La confianza debe estar ahí. Y ahora en el aspecto físico, no son las inversiones, ya vimos que las tarjetas de crédito tampoco, la edad de los negocios. El instrumento más poderoso para crear riqueza es tu ingreso, ¿ok? Entonces, el ingreso es la base de la riqueza. De hecho, en la palabra de Dios dice que el que trabaja puede generar ingresos, ¿no? El que no trabaja, que no come. Entonces, es muy importante cuidar el ingreso y por eso viene primero el presupuesto, para que sepamos ese ingreso a dónde se va. Pero otro aspecto es que además de saber que es el instrumento más poderoso para crear riqueza, tenemos que identificar cuál es el enemigo de ese principal instrumento. ¿Ok? Y el principal enemigo, obviamente en el aspecto espiritual, pues es el enemigo, ¿no? La tentación, el pecado, la carne y todo que nos lleva a tomar decisiones emocionales no correctas, ¿no? A buscar satisfacción momentánea, pero en aspecto físico, en aspecto financiero, el mayor enemigo es la deuda. ¿Ok? Entonces, en la esfera espiritual, hablábamos ya en ocasiones anteriores, que la deuda es cuando no me alcanza para algo, pero quiero satisfacerlo en este momento. ¿Okay? Es el berrinche, ¿verdad? Bienvenida. Es el berrinche del niño que todavía no tiene madurez y que no se puede esperar y tiene que tenerlo hoy porque lo quiere, ¿no? O es esas ganas de satisfacer la necesidad de reconocimiento, de aceptación, de estatus. Y como no tenemos el hábito del ahorro para comprarlo de contado, entonces recurrimos a la deuda. Ahora, ¿por qué decimos, y recuerden que esto no lo digo yo, hay por lo menos 3 autores detrás de esto, que decimos que el enemigo principal es la deuda? Bueno,
¿Qué tipos de deuda? Hablemos primero de algunos tipos de deuda, los más generales o la más grande normalmente es la hipoteca. ¿Okay? Eso muchas veces es para una generación arriba de nosotros, porque mucho de la generación actual ya no tiene posibilidades ni siquiera de pedir una hipoteca. ¿Eh? Entonces, pero sigue siendo las deudas más grandes. El auto es normalmente de las principales deudas. Cuando alguien empieza a tener prosperidad económica en su trabajo, es como lo primero en lo que piensa, dice, bueno, el DEPA o el carro, ¿no? Y muchas veces pensamos más en el carro porque es un mayor símbolo que a veces el DEPA, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con créditos de auto, estudios, crédito estudiantil o para maestrías, las tarjetas de crédito y crédito al consumo. Cualquier cosa que pagues a plazo, a meses, ya hablamos toda una sesión, ahí la pueden revisar la grabación, de compra hoy, paga después, compra ahorita en noviembre y paga en enero, ahorita que se viene diciembre, el Buen Fin, el aguinaldo, van a empezar a salir todas estas promociones, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Estos son los tipos de deuda, ¿no? Y crédito al consumo es cualquier cosa que compres, hay tarjetas de Office Depot, hay tarjeta de crédito de Liverpool, pues pueden ser gastos pequeños, pero que se van acumulando uno con otro. Y el problema con la deuda es, número uno, reduce tu ingreso. Es más, normalmente, gracias a la deuda, les cuento un ejercicio, ¿no? Una persona empieza a generar ingresos y dice, no, ahora sí ya me alcanza para comprarme una pantalla. Y llega a una tienda de estas, no voy a decir nombres, pero empieza con E y termina con letra. Y te las ponen en orden, ¿no? La de 24 pulgadas, la de 32, la de 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 pulgadas. Y entonces dices, pues a ver, con mi ingreso me alcanza para esto. Pero en eso llega el vendedor, que es muy hábil, y te dice, no, pero este está mejor, 120 Hz, tiene Smart TV, ya trae Netflix integrado, te incluimos no sé qué. Y entonces te empieza a hacer la venta y tú dices, pero la verdad es que no me alcanza. Ah, no se preocupe, llena este formato y le sacamos un crédito. Y en lugar de pagar 3,000 pesos por la de 24 pulgadas, nada más va a pagar 200 pesos semanales. ¿Por cuánto tiempo? Ni idea. ¿En cuánto te va a salir? No importa. ¿Ok? Pero tú dices, pues de pagar 3,000 a pagar 200, pues pago 200 cada semana. Y eso es una deuda que de entrada reduce tu ingreso y estás comprando algo que sobrepasa tu capacidad de pago con el ingreso que tienes. ¿Ok? Entonces, y ese es un desbalance tremendo porque ya de entrada debemos más de lo que estamos ganando. Debemos el ingreso no de este mes, sino debemos el ingreso del mes que viene, incluso dependiendo del plazo que lo saques, pues de los 3, 6, 9, 12 meses siguientes, ya comprometiste tu principal fuente de riqueza. ¿Ok? Entonces aquí es donde empieza a tomar sentido, porque cuando decía tu ingreso es la principal fuente de riqueza, dices, no, pues sí, pero cuando ves que una deuda ataca directo, o sea, tu principal fuente de riqueza, que es el ingreso, lo empieza a disminuir. Luego, si compras algo que está por encima de tu poder adquisitivo, lo eliminó por completo. Y apenas vamos en el primer punto, ¿ok? El siguiente son los intereses, que normalmente, ya hablamos de las deudas anteriormente, hay gente que dice, no, pues es que es a meses sin intereses. Sí, pero más del 60% de las personas, o sea, la mayoría no lo paga a tiempo. Y con un día que se te pase, ¡pum!, ya te hicieron intereses de toda la deuda, más recargos, comisiones, IVA y demás. Entonces, están hechos precisamente para eso. ¿Por qué crees que muchas empresas empezaron a lanzar sus filiales que son financieras? Si tú anteriormente querías comprar un automóvil a crédito, el crédito te lo daba el banco. Ahora la misma empresa armadora de autos tiene su propia financiera. Los vas a Volkswagen y te venden el seguro y el crédito también de Volkswagen, BMW Financial Services y Chevrolet, y todos tienen su propia financiera, porque se dieron cuenta que ahí estaba el negocio. Walmart llegó a sacar su propio banco. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a Walmart a pagar con tarjeta de crédito de Banamex, de Bancomer, BBVA, y entonces dijo, no, mejor yo les doy crédito y que paguen con mi propia tarjeta. Entonces, de ahí viene, ¿no? Hay un gran negocio en los intereses, pero va en contra del consumidor, en contra de nosotros. Por lo tanto, no solo reduce tu ingreso, sino que estás pagando más, estás pagando un servicio, estás pagando una cuota, un impuesto, por llamarle de alguna manera, a la empresa que te está prestando ese dinero. Número 3, la deuda tiene su origen emocional, como ya platicamos.
Entonces, veíamos que muchas veces caemos en deuda por querer satisfacer una necesidad emocional o una necesidad espiritual con algo físico. ¿Okay? A veces el comprar algo nos da tranquilidad, nos da felicidad, nos da X, diferentes emociones. Pero analizábamos que esas emociones provienen, son fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces muchas veces gastamos en un regalo para dar amor. ¿Okay? O para sentirnos, hola, bienvenidos, o para sentirnos amados, para tener la aceptación de otra persona, de un amigo, de un grupo de amigos, o gastamos en un viaje y lo pagamos con tarjeta a meses sin intereses para sentirnos felices. ¿Okay? Cuando la felicidad nos la debe de dar Dios. Y cuando estamos felices, ya no necesitamos el viaje así como una necesidad emocional. De todas maneras lo podemos hacer, pero ya tenemos dominio propio, que es otro fruto del Espíritu Santo, para decidir ahorrar y entonces pararlo de contar. ¿Okay? Sobre todo si has tenido malas experiencias con el tema de la deuda. Entonces, normalmente la deuda tiene su origen emocional y lo más grave, o sea, esto al final es tema físico, tema emocional, tema mental, pero lo peor de todo es que es una atadura espiritual. Ya lo hemos visto, esto es un repaso también, pero hablamos de los versículos donde dice que el que debe es esclavo de al que le debe. Y es tener literalmente grilletes espirituales que nos impiden disfrutar de la vida, que nos impiden ser dadores, que nos impiden confiar plenamente, que se refleja eso en otras áreas de nuestra vida, como la salud, como las relaciones, que no nos dejan estar tranquilos. Entonces, es un tema por el cual, pues no solo debemos evitarlas, pero si ya estamos en ese tema de las deudas, pues la sesión del día de hoy es cómo salir de ellas. ¿Okay? Un plan práctico que además los tres autores coinciden en ese plan para que podamos salir completamente de deudas y es la estrategia bola de nieve. Así es como se le llama. ¿Han visto por qué se le llama bola de nieve? Pues porque se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, si alguna vez agarras una bolita de nieve en una montaña y la ruedas, pues se va pegando con más nieve y se va haciendo una bola más grande. En las caricaturas lo has visto, que al final sale una bola enorme y sales corriendo para que no te aplaste. Entonces, la idea es así, comenzar con algo que sea factible, pero va creciendo, creciendo, creciendo para que puedas liquidar todas las deudas. Entonces, vamos a verlo de manera práctica. Implica enfoque, agarrar impulso y generar resultados de forma rápida. No es la única estrategia que hay para pagar deudas. De hecho, otros financieros pueden discrepar, pueden tener opiniones contrarias y también sirve que aquí resolvemos. Si alguien dice, oye, pero es que yo pienso que es mejor esto, con todo gusto lo platicamos, porque sí hay cosas que pueden generar controversia. Pero les digo, los tres autores que revisé, que se los puedo compartir con todo gusto, hablan de este plan bola de nieve y hablan exactamente de los pasos que vamos a seguir a continuación. ¿Bien? Entonces, paso número 1, les voy a repartir unas hojitas y voy a mandar por WhatsApp. Para que listo, ya lo tienen también en el WhatsApp. Viene por los dos lados, de un lado es lo que ya vimos del presupuesto, pero ahorita enfóquense en lo que dice plan bola de nieve. ¿Bien? Entonces, punto número 1 para el plan bola de nieve es hacer una lista de todas tus deudas. Grandes, chiquitas, medianas, atendidas, desatendidas, de confianza con el banco, todas las deudas que tienes, hay que apuntarlas y poner el nombre o a quién le debes y el total de la deuda, no el pago, sino el total. Bueno, ahorita vamos a poner el pago, pero lo primero que pregunta la hojita es el total. ¿Ok? Si no te sabes la cantidad, pon ahorita las tarjetas de crédito que tienes, ¿no? Entonces, si tienes tarjetas de crédito, las que te acuerdes, y si no, ya de tarea
las van haciendo, pero sí vayan apuntando de entrada si tienes crédito hipotecario, crédito automotriz, con cuántos autos compraste una moto, la sacaste también a crédito, tarjetas de crédito, American Express, BBVA, CDC, tarjetas departamentales, Sears, Palacio de Hierro, Liverpool, eh, créditos, Coppel, Electra, aunque sean meses sin intereses. ¿Por qué? Porque aunque sea meses es una deuda, o sea, hay que pagarla. Entonces es importante poner aquí la deuda. Si tienes un crédito estudiantil, si estás estudiando con beca financiamiento, tal vez todavía no te enteras, pregúntale a tus papás de cuánto es. Si ya te graduaste y ya la tienes que pagar, pues cuál es el monto de ese, el monto total de ese crédito automotriz. Perdón, crédito estudiantil. ¿Qué otras deudas hay? ¿Le pediste prestado a fulanito algún día? ¿Tus papás? ¿Un compañero? ¿Crédito de nómina? Si en tu trabajo pediste algún crédito que te están descontando mes tras mes de tu nómina. Un crédito personal con el banco. Entonces, si no tienes deudas, felicidades, pasaste la prueba del día de hoy, entonces más bien el reto será no caer en deudas, ¿ok? Pero la mayoría de las personas sí hemos incurrido en deudas y es un tema apuntarlos, ¿vale? Los número uno es apuntarlas, todas, y, no, y aquí mismo en este paso uno es organizarlas de la más pequeña a la más grande. ¿Ok? Entonces la más pequeñita de todas es la que vas a poner hasta arriba. Por ejemplo, si cambiaste de celular con un plan Telcel y te lo dieron a 24 meses, pero ya viene incluido el costo del celular con el plan, bien tienes que poner ahí el saldo total de ese celular. Ahí. Sí, hay muchos créditos. Todos lados ofrecen. También hay. Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Tengo muy claro mi deuda. ¿Cómo? Tengo muy claro mi deuda. Tienes muy claro tu deuda. Y sé con cuál tengo que empezar. Esa es la pregunta y aquí la vamos a resolver. Y entonces dije, la que tiene la tasa de interés más alta. Eso es una posibilidad. Siempre te digo, a ver, ¿cuál queda prioridad? Ese es el paso 2 y ahorita va a quedar claro. ¿Cuál pongo primero? Sí, ¿cuál empiezas a pagar? Bueno, de hecho, tienes que pagar por lo menos el mínimo de todas. O sea, eso sí es mantenerlas atendidas. Si no puedes, si tu ingreso no te permite pagar por lo menos el mínimo de todas tus deudas, es importante que vayas a la institución que te dio el crédito y renegocies, ¿vale? Para que no te estén cobrando intereses moratorios, comisiones, porque eso es la bola de nieve al contrario, ¿no? Eso es una reacción en cadena de una bomba atómica, o sea, eso sí te fulmina por completo. De hecho, el otro día vi una historia en TikTok que se hizo así súper viral de alguien que sacó un crédito y se le fue un pago o algo y de repente debía como 5 veces más el crédito que había solicitado en un año. Entonces, realmente eso es terrible. Entonces, sí, si tu ingreso no te da para pagar el mínimo, tienes que renegociar. Pero, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, sobre todo, o sea, algo que yo hago es como organizar los pagos, pero por fecha, o sea, no tanto por cuál es más o cuál es menos, sino por la fecha. Ahí hay que hacer una pregunta. ¿Pagas el total de las tarjetas? Ok, si sí pagas el total, está bien, solo hay que tener cuidado de que no se te pase. Ajá. Entonces, la recomendación, o sea, la recomendación estricta de los expertos, como dicen los expertos, es que no tengas las tarjetas. Porque si tienes el ingreso que te alcanza para pagarlo totalmente, como para qué, ¿no? Hay algunos beneficios, pero lo que dicen es que esos beneficios son mínimos contra que un día se te pase. Y aquí pusimos el ejemplo, ¿no? Una tarjeta que está muy de moda, la tarjeta no. Y tú dices, pues tengo mi dinero en inversión, me genero el 15% anual y uso la tarjeta de crédito para no usar mi dinero y lo voy jineteando para pagar y demás. Está fabuloso porque le está sacando el 15% a eso y además los que dan cashback y demás, ¿no? Pero la tarjeta de crédito cobra un 140% anual si no la pagas. ¿Ok? No, o sea, si no pagas un día, pues si se te pasa de fecha, te cobran Es lo que debo de pagar. es lo que tengas que. Entonces,
Con una vez que se te pase, Ya ya, pasó. ya fue como si hubieras perdido lo que ahorraste 10 años, ¿no? Entonces, Ok. por eso dice, veíamos que la relación riesgo-beneficio es 20-1. Entonces, tienes que ser súper estricta y si sí te funciona, pues adelante, pero si no, es mejor que las tengas. ¿Alguna otra pregunta? Allá en Zoom, de este primer paso, apunta todas tus deudas, a qué institución o a qué persona le debes y el total de la deuda. ¿Vale? Luego, en su hojita también viene el pago mínimo. ¿Ok? Entonces, también es importante que pongas el pago mínimo. Entonces, el saldo total y el pago mínimo. El pago nuevo todavía no lo explicamos. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos en deuda, saldo total y pago mínimo. Entonces, tienes una tarjeta de crédito con la que compraste una computadora. La deuda es de 30,000 pesos y pagas 2,000 pesos mensuales. ¿Ok? Tienes un viaje que pagaste, igual a crédito, que costó 70,000 pesos y pagas 3,500 mínimo, ahí lo pones. Un auto que costó 300,000 y pagas 5,000, así tal cual lo pones, ¿no? Entonces el total y el pago mínimo. Las ordenas donde la más pequeña queda hasta arriba. En deuda total, ¿ok? En saldo total, no en pago mínimo. Y aquí no estamos tomando en cuenta la tasa de interés. ¿Por qué razón? Algunos expertos financieros, que no son cristianos, dicen, paga la que te cobre más interés. Y esa es una buena estrategia. El tema con eso es que emocionalmente, ¿no? Muchas veces la de mayor interés también es un monto mayor. Entonces vas a tardar más tiempo y puede ser que te cueste más trabajo liquidarlo. Entonces la estrategia, no solo desde el punto de vista físico-financiero, sino emocional, es que liquides la más pequeña. Porque aunque su interés no sea tan alto, la terminas de pagar rápido, te genera satisfacción, o sea, te enfocaste, número uno veíamos, te enfocas en esa, ¿ok? Después otro, agarras impulso, porque es un pago pequeñito, ¿ok? Le puedes pagar más del mínimo para liquidarla lo más pronto posible. Y número tres, te da un resultado que te hace sentir bien y te enfoca, te motiva para que sigas con la siguiente deuda. ¿Ok? Entonces, la recomendación es, vas a empezar con la más pequeña, por lo tanto, no te preocupas de la tasa de interés que tenga. Si tuvieras dos deudas iguales con el mismo monto, entonces sí pones primero la de mayor interés, porque valen lo mismo, entonces no hay tema. ¿Está bien? En cuanto a saldo. ¿Preguntas sobre el primer paso para salir de deudas? ¿Ok? Entonces, háganlo ahorita, si ya lo empezaron a hacer, porque muchas veces vemos, ¿cuántas veces no vemos cursos, escuchamos sermones, predicaciones? Y, ay, eso estuvo muy bueno, sí, muy bueno, aleluya. Y se nos olvida, ¿no? Entonces, la idea de este grupo es ponerlo en práctica, por eso les entregamos las hojitas, ya los tienen ahí también en el chat de WhatsApp, para que lo hagan. ¿Bien? Súper, paso 2. Vas a atacar la deuda más pequeña con todo tu enfoque, con todo tu empeño, con una decisión tremenda de que vas a salir de deudas y que vas a transformar tus finanzas en estos 3 meses. ¿Ok? Entonces, ya tienes claro el mínimo que se tiene que cubrir, pero vas a ir más allá del mínimo. Cualquier ingreso extra, antes de pasar al Starbucks, si tú dices, vengo, perdón por el ejemplo, hasta te supo ya medio amargo, perdón. Ya dices, se lo puedo pasar, perdón. Pero antes de, o sea, si tu enfoque, si tienes deudas, si tu enfoque es salir de deudas y vas rumbo al Starbucks, antes de eso dices, a ver, estos 89 pesos de mi caramel macchiato, el latte del rosado, mejor en ese momento van directo a la deuda más pequeña. Pago extra, no importa que no sea la fecha, no importa nada. ¿Ok? Empiezas a abonarle con enfoque, con decisión, con todo tu empeño a esa deuda hasta que la liquides por completo. Te llegó un bono, te llegó el aguinaldo y tu enfoque, es más, ojo, la transformación radical de tus finanzas comienza con estos pasos. Número uno es el fondo de emergencia. Si no tienes un fondo de emergencia y te llega un pago adicional, directo al fondo. ¿Ok? Vendiste algo, directo al fondo de emergencia. Ya que tienes ese fondo de emergencia que es por lo menos de 15 días, o sea, una quincena,
Entonces, el siguiente enfoque, el paso número 2, es resolver todas las deudas. Entonces, cualquier comisión, cualquier regalo, te encontraste dinero, directo lo depositas a esa deuda. ¿Sí? Porque tu enfoque es salir por completo de deudas. ¿Claros hasta aquí? Sí. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Recomendaciones? O sea, que digas, a ver, pero ¿por qué no es mejor invertir? No, porque la deuda, o sea, te cuesta mucho más que cualquier inversión que haya. Aunque no sea con intereses, o bueno, más bien ya te incluían los intereses, no le puedo bajar los intereses porque me los incluyeron desde la costa. Bueno, si liquidas antes, no te... Ya era como que los incluían. Como la diferencia decían como, pero esto es lo que me vas a pagar. Ok, bueno, habría que revisar el contrato para ver si la liquidas anticipadamente, si te pueden reducir los intereses. Si no, la recomendación es que aún así, o sea, aunque fuera sin intereses, la puedas liquidar para que no tengas esa carga. Ese pago. Ese pago, exacto. Ok. Porque el pago, acuérdate que el pago está afectando tu ingreso. ¿Ok? Entonces, tu ingreso mensual, aunque ya esté planificado, aunque lo que quieras, tu ingreso mensual se ve mermado por ese pago mensual. ¿Ok? Entonces, si tú haces el esfuerzo para salir de esa deuda, de repente tu ingreso aumenta. Y eso afecta física, emocional, espiritualmente, porque ya te sientes mejor. ¿Vale? Entonces, sí, la recomendación es resolverlas. Ataca la deuda más pequeña al pagar de ella tanto como puedas. Y aquí sí es intenso, ¿eh? O sea, tanto como puedas que si de repente dices, pues voy a trabajar tiempo extra para pagarla, porque tu enfoque, ya que tienes tu fondo de emergencia, el segundo enfoque para la transformación radical de tus finanzas es quitarte de deudas. ¿Vale? Ahora, aquí hay deudas más grandes, por ejemplo, la hipoteca, que los autores dicen, bueno, esa la podemos atacar en un paso después. ¿Vale? Para que no te estrese que tienes que de deudas grandes. Entonces, pero estamos hablando de deudas de, pues de más de 500,000 pesos. ¿No? Todas las deudas menores a 500,000 pesos deben de ir aquí, sin lugar a dudas. Bueno, si tu ingreso es mayor y tienes carros de más de medio millón, pues también tienen que ir aquí. Entonces, ¿claros hasta aquí? ¿Ok? Luego, cuando termines, tu enfoque va a ser liquidar esa deuda, o sea, el total de esa deuda, de hecho ya lo tienes, ¿no? O sea, si ya hiciste ahorita el enfoque, ya sabes cuál es ese monto de la deuda más pequeña. Ojo, no puedes tocar tu fondo de emergencia, ¿eh? O sea, el fondo de emergencia es para emergencias. No dices, pues mira, coincidió que tengo esto ahorrado y coincide con mi deuda, no, de una vez la liquido. Error. El fondo de emergencia no se toca. Pero si tu fondo de emergencia ya es mayor al mes, por ejemplo, Lo puedes, ¿puede? sí, Ok. lo puedes usar para liquidar esa deuda. O sea, y de hecho, si lo puedes hacer pronto, o sea, me refiero en las próximas 24 horas. Sí, porque si ya lo tienes y dices, pues en lugar de estar pagando intereses o de tenerse pendiente de pagos mensuales, de una vez lo liquido, te liberas en varios aspectos. Sí. La cuestión de crédito automotriz, que es mi deuda más grande, aún así la recomendación es pagar las deudas pequeñas. Sí, aunque sea la más grande, incluso el crédito automotriz, la tasa de interés no es tan alta como las tarjetas de crédito. ¿Ok? Entonces, hay que ordenarlas por el monto, por el pago total más pequeño, es la primera y es la que se liquida en primer lugar. ¿Por qué? Ahí les va la magia de la bola de nieve. Todavía no hablamos de bola de nieve, apenas hicimos la lista. ¿Ok? La bola de nieve empieza a suceder cuando terminas de pagar esa deuda pequeña. Porque cuando pagaste esa deuda pequeña, ya tenías asignado un pago para esa deuda pequeña, que es más del mínimo. ¿Ok? Entonces, tú ya estás atendiendo tus deudas con el pago mínimo. Aquí ponemos un ejemplo, 10, 38 y 45 pesos, digamos, a los pagos de estas tres deudas. Te enfocaste en la primera. Pagaste 10, 15, 18, hiciste el esfuerzo y liquidaste la deuda. Estos 10 que ya tenías, ya no los tienes que pagar a esta deuda. Ahora se los vas a sumar a la segunda deuda. ¿Ok? Entonces, el pago mínimo de tu primera deuda, que eran 10, se lo sumas a la segunda deuda. Como eran 38, ahora le vas a pagar 48 a la segunda deuda. Y ahí se vuelve una bola de nieve. ¿Por qué? Porque estás pagando más
O sea, a las deudas, pero tu ingreso sigue igual, porque sigues pagando los 10 y los 38. Nada más que ya liquidaste una deuda. ¿Ok? Esa es la magia para salir de deudas. Entonces, enfócate en la más pequeña, dale con todo, y luego ese mismo pago que ya estás haciendo, no te lo gastes en otra cosa. Lo sigues conservando, pero ahora para la segunda deuda junto con su pago mínimo. Y ahora tu enfoque es salir de esa. Y no importa si tienes 25 deudas, ¿eh? Porque se va haciendo revolvente, como si fuera interés compuesto, ¿ok? Pero vas apalancándote de los pagos mensuales, pero que ya no le tienes que hacer al banco, sino que ahora se los haces a otra deuda para salir de esa. Y entonces cuando completes el pago de la segunda, tienes este pago que se lo vas a sumar a esta. Entonces, fíjate, 10 más 38 era 48, más 45, 93 va a ser tu pago nuevo de una deuda de 45. Entonces la vas a acabar en la mitad de tiempo. ¿Ok? Ese es el plan para salir de deudas. Ese es el bola de nieve. Preguntas, porque esto es un poquito numérico, entonces quiero que quede bien claro. Paso 1, escribes todas tus deudas, las ordenas de la más pequeña a la más grande por saldo total, por el total de lo que adeudas. ¿Ok? Paso 2, te enfocas en la deuda más pequeña, a pagarla lo más rápido posible sin tocar tu fondo de emergencia. Cualquier ingreso extra, si quieres vender algo, si quieres trabajar tiempo extra, si quieres salir a vender pizzas, a hacerle de Uber, hacer lo que sea para liquidar esa. Cuando la liquides, el pago de esa deuda lo sigues haciendo, pero a la segunda. ¿Eh? Y entonces así vas a ir pagando las demás deudas. ¿Eh? Entonces, en resumen, ataque la deuda más pequeña, pagar de ella tanto como pueda. Cuando pague una deuda, tome el monto con el que lo estaba pagando y lo añades al pago mínimo de la siguiente deuda. Mientras la bola de nieve rueda, va absorbiendo más nieve. Cada vez tu pago mensual se va haciendo más grande para cada deuda. Por eso es enfoque. Por eso se llama impulso y por eso también resultados. Porque vas. Ahora, cuando pagas una, la tachas, pero así con fuerza. De hecho, cuentan historias que uno lo hizo en una cartulina y lo pegó en el refri para que fuera su enfoque. Y entonces cuando la pagaba, sí llegaba y la tachaba. Y la satisfacción de hacer eso es una liberación. Es una liberación, ¿vale? Y te vas con la que sí. Y paso 3, pues aquí está. El paso 3 es desde cuando liquides una deuda, táchala. Eso te va a ayudar a determinar cuánto te falta para estar libre de deudas. Si tienes 2, 3 deudas, fabuloso. Si no tienes ninguna, excelente. Pero si tienes 25, pues esto te va a ayudar para que salgas más rápido de deudas y vas a ir viendo el avance, vas a ir viendo resultados. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta por ahora? ¿Vamos bien? Es que es un caso muy raro. Ajá. Mi papá me pidió dinero que luego no me lo pagó. Entonces, yo debo, pues algo ahí, ¿no? Pero pues él intenta darme algo al mes, entonces no sé si me conviene como llevarme a largo, porque entonces él me está dando algo o yo pagarla. Y, O sea, tú tienes una deuda ajá, y que quieres la irnos me lleva muchos meses porque él me da poquito. Y entonces, pues si la pago antes, ya no me va a dar ese poquito que él me daba. Pero pues la pagaría. No, bueno, ahí tienes. Sí, no es que más bien es otro tema. O sea, la deuda se pone en este formato y de acuerdo al monto de la deuda es el momento en el que la vas a liquidar. Si ya es la única, entonces sí hay que liquidar lo antes posible y puedes negociar. O sea, algo que hablan aquí, él sería tu deudor, ¿no? Tú le prestaste y él te debe a ti, independientemente de la relación. Obviamente hay que respetar el tema de honrar a los padres y demás, y también lo que hablamos de la deuda. Si tú en un momento prestaste y dices, no, pues ahora reconozco y lo quiero donar, se vale, si no, también no es obligatorio, ¿no? Pero tú puedes hablar con él y decirle, oye, vamos a hacer esto, puedes dar un poco más, o me vas a seguir dando por el plazo de la deuda, pero yo voy a liquidarla para que eso mejor lo voy a invertir, o con eso voy a hacer esto, o sea, pero hablan, ¿no? O sea, sí se recomienda platicarlo, y que los dos estén tranquilos, que sea una negociación. Entonces, si ya tienes un acuerdo con él que te da cierta cantidad, no importa el monto, por X 4 años, como un ejemplo, dices, oye, vamos a seguir ese plan, o le puedes dar dos opciones. ¿Me puedes dar más y terminamos en menos tiempo?
O si no, sígueme dando lo mismo, pero por 4 años, pero yo voy a tomar de mi dinero para pagar esta deuda, para no tener compromisos con el banco, pero tú sígueme dando porque ese dinero yo lo estoy poniendo, o algo por el estilo. Ok. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Ok, vale. Y si no, si quieres, al final lo platicamos más. Fabuloso, allá en Zoom, ¿no hay dudas? Perfecto. Ese es el plan bola de nieve. Ahora, este monito siempre nos está siguiendo, ¿ok? El mito que nos dice, compra ahora, paga después. ¿Ok? Es la tentación del crédito, es la tentación de la tarjeta, es la tentación de los meses sin intereses y que tiene un trasfondo, ya lo hemos visto, ¿no? Matemáticamente, pues es válido. O sea, en los números, pues sí, no me descapitalizo, tengo mi liquidez, le invierto, o sea, el cerebro hace trucos mentales bien bonitos. Pero por algo está el mito, para que sepas que no es real, ¿ok? Es mentalidad de niño. Decir, pues sí, ahorita lo compro, ¿no? La realidad o el objetivo de esta transformación es que ahorres ahora y compres después. Eso es una transformación que va en todas las esferas. O sea, es espiritual porque no necesitas ese bien, ese viaje, eso así en este instante. Eso no te da la felicidad. Tú eres feliz, tú vives en paz, tú vives en tranquilidad, tú das amor, recibes amor, porque estás lleno del Espíritu, porque eres hijo de Dios. ¿Vale? Y si quieres un viaje, entonces tienes dominio propio, tienes templanza, tienes visión, eres buen administrador y por lo tanto lo planeas. Ahora, tampoco es legalista así de que tenga que ser. O sea, si ya eres bueno con tus finanzas y encuentras una buena promoción, se vale. Hay promociones. Nosotros, ahorita que nos fuimos de viaje, la promoción que compramos era con una tarjeta forzosamente. Entonces, había que sacar la tarjeta, imagínate. Sacamos la tarjeta, nos dieron un límite así alto para que nos la gastáramos y dijimos, va a ser para este viaje y apágala. Y la cancelamos. ¿Ok? O sea, la pagamos y la cancelamos porque fue solamente para ese descuento que nos dieron y listo. Porque si no, viene la anualidad y viene el manejo de cuenta y esto y bla, bla, bla. Y fuimos muy cuidadosos, es algo que no recomiendo porque siempre hay letras chiquitas. Apenas mi mamá me platicó que se le atoró la tarjeta en un cajero y fue a levantar la aclaración. El asesor le dijo, sí, se la reponemos, fírmele aquí. Y no leyó todo. Por haber firmado la reposición, firmó también un seguro de vida y le están cargando 300 pesos cada mes. ¿No? Y así yo por dentro del coraje, ¿no? Pero bueno, sabemos que de Dios es la venganza, entonces yo solté. Dije, no hay problema, ya lo va a cancelar, pero muchas veces no conviene hacer trámites bancarios porque el negocio del banco es ganar dinero, ¿ok? Sin importar que entonces es mejor ahorrar ahora y comprar después. Y esta es una frase impresionante. Si siempre gastas menos de lo que ganas, nunca tendrás que pedir prestado. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con una alineación de tu ingreso con tu nivel de vida. Estamos en una cultura consumista, que incluso en sesiones pasadas hablábamos de la religión. ¿Se acuerdan de las dos religiones modernas que hablamos? Una fue el egoísmo, así como el cristianismo, el islamismo, el hinduismo. Sí, islamista, sí, islamista, pero tenemos el ismo por religión. Existe el egoísmo, que es lo que yo quiero, yo decido, yo puedo, yo. Me lo merezco, yo voy por eso. Y luego tenemos el materialismo. Necesito esto para ser alguien. ¿Okay? Entonces debemos tener cuidado con eso. En esta cultura siempre necesitamos gastar más de lo que ganamos para aparentar, para sentirnos mejor. El problema con eso es que nunca va a ser suficiente. El ojo no se cansa de ver. ¿Okay? Entonces quieres algo más y quieres algo más y quieres algo más y quieres algo más. Entonces es mejor el contentamiento. Son principios también de riqueza que Dios nos va a ir revelando. Contentamiento es ser agradecidos, estar felices con lo que tenemos. No significa no tener metas, ¿ok? Pero significa que la meta no es necesaria para tu felicidad y tu tranquilidad. ¿Ok? Tú estás bien, tú estás estable, tú estás feliz y buscas una meta para ayudar, para contribuir, para trascender, para aprender, para hacer,
Si eres emprendedor, pues te gusta emprender. Quieres expandir tu clínica, pues es para ayudar a más personas. No es nada más porque quiero ahora que mi clínica sea más grande que la del vecino. Pues hay que analizar el origen, hay que analizar el corazón. Y entonces, si no necesitas pedir prestado, Dave Ramsey lo que hace es que en todos sus shows agarra unas tijeras de pollero, igual de Estados Unidos, no sé si ya se usan esas, pero las agarra y corta las tarjetas de crédito. Probablemente has escuchado de eso, de hay que cortar las tarjetas. Digo, el día de hoy, como son digitales, pues hay que apagarlas, hay que cancelarlas. Pero la idea es que no tengas la tentación, ¿sí?, de usarla. ¿Vale? Ahora, ¿en qué momento se debe hacer esto? ¿Qué opinan ustedes? Lo antes posible. O sea, no esperes, dices, no es que voy primero a juntar mi fondo de emergencia y después cancelo las tarjetas. O voy a pagar las deudas y ya que esté pagada las cancelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esta recomendación? Porque si mientras estás en el camino de estos primeros dos pasos, de armar tu fondo de emergencia y de liquidar las deudas, viene la tentación y adquieres otra deuda, echas todo abajo. ¿Ok? Entonces estás dando un paso para adelante y uno para atrás, uno para adelante y uno para atrás. Es mucho esfuerzo, te estás moviendo, pero no estás avanzando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por lo tanto, la recomendación es evitar la tentación al por mayor, cancelar las tarjetas. Si no las usas, quedarte con una probablemente, ¿no? Si ya tienes tus finanzas bien administradas, si no estás pagando intereses, si eres buena con los pagos, no se te va, mantén una por cualquier circunstancia, pero si no, si ya sabes que la tarjeta la usas indiscriminadamente, entonces es mejor cancelar. ¿Vale? Es que me cae la gana, pero la acepta. Ok. Porque tengo una deuda que justo mañana digo un pago y la voy a pagar. Tarjeta no. Y dije, mañana la pago y ya va, ¿no? Y entonces tengo otra deuda que estoy con un poquito de a ver cómo le hago para pagarla, que ya viene para no tener intereses. Y y justo hoy entro a ver Nu para ver cuánto debo, y me parece que ya tiene el préstamo. Y yo, creo que lo voy a sacar. Pero ahorita cuando tienes, digo, bueno, yo lo voy a sacar. Ya digo, el objetivo es que continúe yo Sí, pagar. Felicidad. es que, no, o sea, son buenísimos porque cuando ven que estás pagando y demás, te suben el crédito. O sea, a mí me lo suben cada 3 meses, ¿no? Y te llegan créditos personales de Didi, de Nu, de Story, de todas las que te puedas imaginar, Mercado Pago, de PayPal, ahora que con Confío, o sea, me sé todo porque estoy ahí también, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado porque sí es grande la tentación. Y además es impresionante, me decía mi mamá también para reponer la tarjeta, una de trámites, firmar y demás, para pedir un préstamo, en el cajero le das a aceptar y te lo apuntan luego, a tu cuenta. Si tú le das a aceptar en el celular, ni cuenta te das y ya tienes el dinero ahí, porque el negocio es ese, que te lo gastes y luego no puedas pagar. Entonces, sí, la recomendación es, al menos en estos 3 meses, ¿no? En lo que vamos creando nuevos hábitos, porque los créditos no es que sean malos. O sea, el crédito en sí, la parte física del crédito, no es malo. El tema es cuando hay un trasfondo emocional que te dice, ay, sí, ahora tengo más dinero y es una deuda y me puedo comprar algo que no me alcanza y entonces vives endeudado y no cumples con tus compromisos y no estamos diezmando. Ahí sí hay todo un revoltijo en el tema financiero. ¿Vale? ¿Cómo? Pero puede ser de débito. Es que ya le digo tanto que pago todo lo que ya tengo que vivir del crédito de nuevo. Ok, entonces por eso hay que ir haciendo el plan de pagos, ¿no? Y si, o sea, la ventaja es que estás pagando el total, ¿no? O sea, lo que pasó ahí nada más es que te desfasaste un mes, ¿no? O sea, tu liquidez está desfasada un mes y por lo tanto tienes que vivir el crédito y ya está. ¿Mm? ¿Y ahora qué hago? Ok, hay dos cosas. Y es normal, y digo, qué bueno que estás haciendo los pagos, ¿no? O sea, esos nos llaman los totaleros, que pagamos el total de la cuenta. El problema es que estás en la rayita, estás en la cuerda floja, ¿no? O sea, un imprevisto o algo y bye. Y depende de tu nivel de ingresos, porque una vez nos pasó a mi esposa y a mí, por eso también la cancelamos. Tenemos una American Express y
no sé qué fue que redondeamos o algo el monto del pago y quedaron 3 pesos por ahí volando. O sea, había que pagar X cantidad y pagamos 3 pesos menos, ¿no? Y cuando llegue el estado de cuenta siguiente, nos cobraron intereses del total, no de los 3 pesos que quedamos a deber, del total del monto que habíamos usado en el mes. Y entonces yo así, o sea, hablamos, no sé si hasta fuimos a la oficina, ¿no? Porque tenemos una amiga que trabajaba ahí y fuimos, hablamos, y el asesor, súper buena onda, nos dijo, sí, los entiendo, voy a ver qué puedo hacer, pero aquí está el contrato que firmaron y dice que de 2 pesos en adelante se cobran intereses del total de lo que hayas usado en el mes. Y yo así de, digo, no, ya, o sea, sí, la sala VIP en el aeropuerto, pero no lo, o sea, ya con ese franco ya, o sea, son beneficios por otros, ¿no? No, no vale la pena el riesgo. ¿Listos? Perfecto, entonces, enfoque. ¿Qué haces para salir de esa situación si estás desfasado un mes, ¿no? Donde tu ingreso se va al pago de la tarjeta y entonces vives con la tarjeta y tu nuevo ingreso se va para el pago de la tarjeta y vives con la tarjeta? Enfócate. Enfoque en salir de esa situación, reducir gastos, al menos un mes para que recuperes el ritmo, ¿no? Y aumentar ingresos. Y aumentar ingresos puede ser trabajo extra o vender algo. Deshacerte de algo que tengas, que no uses, bolsas, zapatos, abrigos, videojuegos, controles, consolas. Ya casos más extremos, si estás enfocado 100% en salir de deudas, puede ser vender el auto. De hecho, aquí recomiendan que si traes deudas y alguna de esas deudas es sobre un bien material, y lo puedes vender, véndelo. O sea, compraste una televisión y debes más del 50% de la televisión, pues es mejor que la vendas si pagas la deuda y te olvidas. ¿Okay? Ya, si ya estás por terminar de pagarla, pues no, sumas a las deudas y demás, pero si no, véndela. Y te compras otra con este plan de ahorro y la vas pagando. O sea, la pagas, más bien la pagas de contado con el ahorro que hiciste. ¿Vale? Y además te sirve porque no ves tele un tiempo, entonces te enfocas en otras cosas. Sí. Dices, no, acá no. ¿Vale? Reducir gastos, aumentar ingresos, y entre aumentar ingresos vienen cosas como esta, ¿no? Hay gente que va a tener que vender los carros o el carro y tal vez comprarse uno de gama menor. A mí me dolió muchísimo deshacerme de un carro, pero lo tenía en leasing y se venció el leasing y era ya renovarlo. Y era así como, ay, lo renuevo, lo estoy dando a cuenta, pero no es mío a final de cuentas, y es el pago mensual. Y hasta el asesor me dijo, pues ya quédatelo y no pagues. O sea, el gerente de la agencia me dijo, sí, porque ya traía algunas broncas con deudas, ya estaba en buró. Y le dije, mira, la verdad es que ya no quiero problemas, ya estoy en buró. Y la recomendación, fíjate el enemigo cómo pone a las personas también, me dijo, pues si ya estás en buró, quédatelo. No, porque al rato me lo vayan, me lo embarguen, me lo quiten, ¿no? Es para seguir cobrando la comisión de que renovó el contrato. Entonces, duele al principio porque te desapegas de un bien material que además significaba X cosa por tu esfuerzo, mi esfuerzo y estatus y demás, pero al final, el día de hoy, tener un carro de menor gama, pero todo pagado, o sea, no sabes la bendición que es de poder usar algo y saber que es gratis, ¿no? Que no cuesta, que no hay leasing, que no hay crédito, que está completamente pagado, y le doy muchas gracias a Dios por esa transformación y sé que vienen cosas mejores, ¿no? Porque es la ley de Dios. Entonces vamos a ver algunos versículos. Entonces sí, a veces va a haber que hacer decisiones. No se recomienda vender la casa, ¿ok? O sea, la casa, si ya compraste una casa, eso sí se recomienda mantenerla, o sea, más que puedas hacer para mantenerla, salvo que la hipoteca sí ha sido en muy malas condiciones y debas de igual manera la mitad o más, entonces sí puede ser mejor venderla, liquidar y comprar una casa de menor precio con mejores condiciones. Pero fuera de eso, cualquier otro bien material que te represente una deuda que no hayas pagado, puede ser mejor eliminar esa deuda vendiendo el bien material. Pregunta en suma. Dice, sería factible regresar el auto porque ya llevo un año apenas pagando, faltan 3, checo la devolución y ahorro esa mensualidad. Es una decisión que mi yo del pasado, mi yo mundano, le diría, no, quédatelo, ¿no? Haz el esfuerzo y ve cómo ganar más. Pero siendo conscientes y de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo, probablemente sí sea la mejor decisión si te está costando, o sea, si está fuera de tu presupuesto.
Si el pago del carro representa más del 20% de tu ingreso, la respuesta tendría que ser que sí. ¿Ok? Si el pago del carro es más del 20% de tu ingreso, sí. O sea, vivienda debe ser el 30% de tu ingreso, máximo. O sea, lo que pagas de renta o lo que pagas de hipoteca, máximo debe ser el 30% de tu ingreso. Si el carro es del 20%, sí está un poquito desfasado. Podrías encontrar otro modelo vendiendo ese y eliminar esa deuda. Ahora, no es una ley, ¿no? O sea, hay que analizar casos y si quieres también en privado vemos tus ingresos, tu presupuesto y probablemente digamos, no, o sea, estás bien, estás pagando a tiempo, pero si esa deuda, ¿cómo lo sabes? Yo vivía en ansiedad cuando tenía que pagar la renta, aunque gracias a Dios juntaba, pero era así como rascarle de aquí, de allá para juntar y era un estrés cada mes los pagos. Cuando estás viviendo así es que necesitas empezar el plan bola de nieve, porque no es sano estar viviendo con deudas que te generen ese nivel de estrés. ¿Vale? Si es una deuda atendida, está planificada, está en tu presupuesto y demás, y te digo, y no excede el 20% de tus ingresos, fabuloso, lo puedes seguir manteniendo. Y si ponlo en el plan bola de nieve y lo vas atendiendo con este esquema. Primero las deudas pequeñas y cuando llegues al auto, empiezas a pagar y abonas a capital. Entonces das pagos extras para que en lugar de 4 años lo pagues en 2. También se vale. Pero si genera estrés y eso, lo mejor sí es deshacerla lo antes posible. ¿Sí? ¿Otra pregunta, otra duda? Ok. Genial. Ahora, ¿qué pasa? Oye, pero yo tengo por ahí un ahorro, o estoy ahorrando para mi retiro, tengo inversiones, acabo de abrir mi cajita Nu que me da plazo fijo el 14.7, ya me bajaron la tasa, pero tengo ese 14. ¿Qué hago? ¿Lo destino a mi fondo de emergencia? ¿Lo destino al pago de deudas o lo sigo invirtiendo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué opinan? Fondo de deudas. En ese orden. Número 1, tu fondo de emergencia. No puedes, o sea, si tienes una inversión a plazo fijo y te está generando rendimientos, cuando se vence el plazo fijo, lo sacas, lo dejas en un lugar 100% líquido y aunque no genere rendimientos, no te preocupes, lo puedes meter en CETES si quieres, que eso es liquidez inmediata, pero que lo tengas líquido, disponible, es tu fondo de emergencia, que te dé tranquilidad que ahí está. Número 2, tus deudas. Si tienes deudas, si tienes pagos mensuales, se te está yendo lo mismo que te paga la que quieras, ¿eh? Se te está yendo en el pago de intereses de esa deuda. Entonces es mejor sacar de tu inversión, pagar la deuda y te quitas de pagos mensuales. Con eso aumenta tu ingreso, ¿okay? Tu ingreso libre. Tu flujo de efectivo aumenta y puedes reinvertir eso y hacer más cosas. Entonces, número 1, fondo de emergencia. Número 2, deudas. Y ya después hablaremos de ahorros e inversiones. Oye, tuve una emergencia. Se me rompió una muela, tuve que ir al dentista y pagar y usé mi fondo de emergencia. ¿Sigo con el plan bola de nieve o restituyo el fondo de emergencia? Fondo de emergencia nuevamente. ¿Okay? Entonces, suspendes el plan bola de nieve, sigues pagando los mínimos, pero no más, y tu enfoque se convierte en el fondo de emergencia, volver a construir para cualquier otro imprevisto. Porque si no, tal vez ahorita ay, te sentiste tranquilo, pagaste al dentista, lo que fuera, súper bien, pero ya no tienes fondo de emergencia. Sigues con tu plan bola de nieve, va súper bien, pero de repente un accidente o algo, otro imprevisto, tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, fondo de emergencia, paso número 1. Siempre hay que mantenerlo ahí estable. ¿Ve? Oye, yo tengo mi propio negocio y tengo deudas del negocio. Compré una camioneta, compré equipo y es deuda del negocio. Si manejas cuentas separadas y el negocio está generando utilidades para pagarlo, eso es deuda del negocio. Pero si es tu pequeño negocio o eres tú mismo y son tus mismas cuentas y está tu nombre o tú firmaste como deudor solidario de esa deuda, pues es deuda tuya y la tienes que poner en el mismo plan. Entonces, deudas de negocio, en la mayoría de los casos, negocios pequeños son deudas personales. Van aquí mismo. ¿Listo? Sí. Pregunta a alguien, yo pago mi seguro de auto mensualmente, ¿debería considerarlo una deuda?
No necesariamente habría que revisar el contrato si es un plazo fijo, porque hay dos tipos de seguros. Bueno, hay muchos, pero ahora te venden el seguro financiado. Es una jalada, perdón por la expresión, pero, o sea, es para sacar más dinero, porque podrías contratar un seguro que pagaras mensualmente, ¿no? Pero lo que hacen ellos es que no, la agencia paga el seguro de contado y a ti te vende el crédito sobre ese seguro que ellos ya pagaron de contado y te cobra intereses sobre ese seguro. Entonces hay que checar si es seguro financiado, si es deuda. ¿Ok? Si es un seguro que, o incluso un plan de telefonía celular, pero ya pasó el plazo mínimo, ya no es deuda, porque lo cancelas en cualquier momento, ¿no? Pero si fue a plazo fijo, es una deuda, porque incluía el equipo. Normalmente cuando es a plazo es porque incluye un equipo. Realmente es una deuda del equipo. Súper. Y terminamos 5 minutos. Nada, bueno, empezamos 5 minutos después, entonces vamos al tiempo. ¿Qué dice Romanos 13:8? No deban nada a nadie. Excepto el deber de amarse unos a otros. Entonces, de repente, yo haciendo la presentación, sí decía, ay, está muy fuerte esto, porque yo también tengo tarjetas y ando jineteando y moviendo acá y pago a tiempo y demás, pero aquí no hay por dónde verle. No deban nada a nadie. ¿Ok? Por salud mental. O sea, si lo dice Dios es por algo, es porque quiere nuestro mayor bien, porque nos conoce y dice, no deban nada a nadie. Lo que nos debemos es amarnos unos a otros, ayudarnos. Entonces, botemos las deudas, tiremos las tarjetas. Y Salmos 37:5, si dentro de esta presentación tú sentiste angustia, aflicción, desesperación, desánimo, incertidumbre de cómo le voy a hacer y no sé por dónde empezar, son muchos números, no entendí el presupuesto, bla, 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 esto te dice Dios, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Ok? Aunque estos temas son físicos, es dinero y es formato y llena el número aquí, está sujeto a la voluntad de Dios, está en control de Dios, Dios tiene poder, su espíritu puede influir en ti para tomar las mejores decisiones, aunque tú ni sepas cómo, totalmente. Entonces, si no le entiendes porque fui muy técnico, no te preocupes, entrégaselo a Dios. Y hoy en la noche ora y dile, Dios, no entiendo, no sé cómo le voy a hacer, no me cuadran los números, no tengo ni idea, pero quiero entregártelo a ti. Ayúdame, por favor, y la solución vendrá. Y cuando empiezas a dar pasos, Dios te va a ayudar. O sea, este plan bola de nieve numéricamente funciona. O sea, ahorita lo viste y vi sus caras de, oh, se va sumando y entonces va más rápido. Está padre, ¿no? O sea, físicamente cuadra y es bueno. Pero ahora imagínate cuando estás poniéndolo delante de Dios y confiando en Él, suceden milagros. ¿Vale? Entonces llegan negocios, llegan nuevos clientes, te suben el sueldo, llegan premios, te encuentras dinero, pasa. Y entonces terminas antes, pasan milagros. Entonces, pongámoslo todo en manos de Dios, confiemos en Él y Él nos está ayudando ya. No nos va a ayudar, ya nos empezó a ayudar. ¿Eh? Entonces, pues nuevamente, felicidades por estar aquí.